acostumbrados a tener, sino que también se trata entonces de esta manera nosotros tener en cuenta que cada uno de nosotros pues tiene un objetivo por el cual y cada quien que ha sido llamado a una vocación específica, pues por medio de esa vocación va adquiriendo ciertas cosas que le van ayudando a su felicidad. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta. A veces nos pueden a nosotros preguntar, eh, ¿por qué ustedes hacen tal cosa? ¿Será que ustedes son felices? ¿Por qué yo no soy feliz? Y las preguntas que nos van apareciendo a lo largo de nuestra historia y máximo en ustedes, y también en nosotros, ustedes como catequistas, muchas personas van a acercarse a ustedes y les van a preguntar, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué otras personas sí son felices? Yo me enfermo cada rato, trato de hacer bien las cosas y más quienes andan desperdiciando su vida en otras cosas, ellos están tranquilos, sí. Pero aquí está la respuesta a todo ello. Posiblemente sea una felicidad temporal. Y sí, tal vez ni podríamos llamarle felicidad, sino simplemente una alegría temporal, pero la felicidad eterna uno la va consiguiendo y uno la va obteniendo según uno va viviendo y según uno también se va encontrando con aquel que realmente nos puede dar a nosotros esa felicidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar la felicidad? Primero reconociendo de dónde venimos. ¿Se recuerdan las preguntas que mirábamos cuando estábamos dando ese tema? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Al final decíamos que todo esto va a corresponder a una vuelta en U. Venimos de Dios, peregrinamos a la tierra y retornamos de donde venimos, una vuelta en U. Entonces, es interesante encontrarnos con todo ello. Entonces, se les había dejado una tarea que leyeran desde el numeral 2 al 5, que era poquísimo. No sé si lograron leer algo de esos números, de esas preguntas que aparecen ahí, para que también, si le quedó una duda, pues lo podamos aclarar hoy, antes de empezar con el otro tema, ya que sí llevan siempre su secuencia y vale la pena siempre recordar todo ello. ¿Se recordarán ustedes que decíamos que íbamos a tocar esa parte del hombre es capaz de Dios? Solo desde ese punto de vista ya nos cambia a nosotros la perspectiva. ¿El hombre es realmente capaz de encontrarse con Dios? Claro que sí. Y ahí es donde ustedes se pusieron atención y si leyeron estos otros numerales, decía que también existe la razón humana, la revelación natural que vamos a ver dentro de un momento con todas estas cuestiones de revelación que vamos a ver en este capítulo que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, ¿puede el hombre alcanzar a la verdad y puede alcanzar el hombre a Dios por medio de la razón? Claro que sí, pero como le dice el catecismo de la iglesia, pero es difícil solamente por medio de la razón. ¿Y será que solamente por medio de la fe también es uno capaz de conocer a Dios? Solamente la fe tampoco nos basta a nosotros para también conocer a Dios. Entonces, aquí es donde entra en cuenta la unión de fe y razón. No podemos hablar solamente de fe si no hacemos uso de nuestra razón. Y como diría el Papa San Juan Pablo II en esa su encíclica Fides et Ratio, fe y razón, que la fe y la razón son las dos alas que el hombre utiliza para acercarse y conocer a Dios. Entonces, aquí es donde vamos a todo ello y es donde vamos a comprender entonces el sentido de nuestra fe. ¿Por qué es necesario la razón y la fe? Tenemos que entender entonces que la razón del ser humano va en manera descendente, o sea, sube la razón del ser humano. La fe, por lo tanto, es descendente, desciende, baja. ¿Para qué? Para encontrarse entonces y conocerse. Hombre conocerse a conocer a Dios y Dios que se acerca al hombre. Y entonces es ahí donde nosotros comprendemos, y eso lo vamos a entender después, el concepto acerca de fe. Porque si hablamos nosotros acerca de la fe como aquellas respuestas que nosotros siempre dábamos, o cuando nos preguntaban a nosotros qué es la fe, y siempre decíamos,
La fe es la convicción de creer en las cosas que vamos a recibir y todo eso que decíamos. Sí, está bien, pero queda muy corto. La fe va mucho más allá. Y en la fe, entonces, es a esto a lo que nosotros estábamos diciendo, fe y razón. En este caso, cuando hablamos de fe, nos estamos refiriendo que la fe, primero, así, en forma descendente, que baja, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Pero la fe también es una respuesta del hombre. Por lo tanto, se unen. Entonces, en esa respuesta del hombre es donde entra todo lo que nosotros proclamamos. Es donde todos nosotros entramos y decimos, yo creo, yo espero, yo confío y todas estas cosas que nosotros realizamos. Pero primero es un don de Dios. Y ahora díganme ustedes como catequistas, ustedes les enseñan a los niños y a los jóvenes. La fe dentro de las virtudes, están catalogadas, está catalogada dentro de unas virtudes. ¿Cómo se llaman esas virtudes? Teolo- ¿Cómo? las virtudes teologales. Las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. Desde esa perspectiva, entonces nosotros vamos avanzando. Fe, esperanza y caridad son virtudes teologales. ¿Por qué? Porque están dentro del ámbito que se le conoce el ámbito sobrenatural. ¿Por qué? Porque son de Dios, vienen de Dios. Por eso la palabra teologales. Teo, acordemos que la palabra teo en griego es la palabra Dios. Teo, logales. En otro, el hogales también se puede traducir como regalos o dones de Dios. Al final un don es un regalo, ¿verdad? Entonces, dones de Dios, o sea, son regalos de Dios, vienen de Dios esas virtudes. Entonces, ¿el hombre ha nacido con fe? No, la va adquiriendo conforme va creciendo. ¿El hombre ha nacido entonces con esperanza? No, lo va adquiriendo. ¿Y el hombre ha nacido con caridad? Lo va adquiriendo conforme va aprendiendo en su vida. Entonces, por esa misma razón, si estamos diciendo entonces nosotros que la fe es un don de Dios, por eso desciende. Y la respuesta también del hombre que asciende, sube. Entonces, es interesante comprender todo ello para nosotros encontrarnos entonces y saber y reconocer muy bien entonces que nuestra fe va mucho más allá. Por lo tanto, en los números que les correspondía a ustedes leer, habla acerca de ello. Y por esa misma razón dice la pregunta número 4, no sé si la leyeron, dice, ¿basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios? Dice aquí, para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades, es lo que decía. No basta solamente tener la razón. Además puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación, no solo cerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre las verdades religiosas y morales que aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. En otras palabras, lo que nosotros conocemos ahora como revelación, y este es el tema que vamos a tocar el día de hoy, se nos viene a revelar entonces todos los contenidos de fe, y como lo dice el catecismo, y también todo lo que nosotros conocemos como la moral cristiana. Entonces, sin más, nos adentramos entonces ahora a este nuevo tema del Ángel, capítulo que una manda, consulta. dígame. ¿Y es de aquí donde lo vamos a ver? Ese es catecismo, no dice compendio. No. Catecismo de la Iglesia Católica. Ah, sí, sí, también es ese, pero ahorita estamos manejando el compendio, ¿va? Que es el resumen de todo ello para poder adquirir, pero también usted lo puede tomar. Eso, lo que nosotros platicamos en la primera sesión, está en el numeral 1 al 25.
Y lo que vamos a tocar hoy está en el numeral 50 al 53, en ese catecismo grande. Ok. Muy bien. Entonces, ya con todo ello, entonces pasamos ahora a esta nueva sección que nos va a interesar bastante. Aunque no terminemos este tema de hoy, lo vamos a seguir dentro de 15 días porque sí es interesante y no podemos correr ante esta formación. Muy bien. Nos encontramos entonces con este hermoso tema. Le voy a pedir a Diana si nos puede hacer favor, después lo vamos a tener aquí, de leernos el número 6 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. A ver qué dice Diana. Ok. Mm, ¿Qué revela Dios al hombre? Dios en su bondad y sabiduría se revela al hombre por medio de acontecimientos y palabras. Se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. El título que hoy tenemos ya de este capítulo 2 es acerca ya de la revelación. Pero para ello les voy a dejar a ustedes que de tarea para que usted lo lea. Yo solamente lo voy a retomar un poquito aquí. Que usted busque, y así nos interesamos también por los documentos de la Iglesia Católica, el numeral 2 de la Dei Verbum, que es una constitución del Concilio Vaticano II. Número 2 de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Escuche lo que dice. Es tan rico lo que dice. Mire, dice, Dios en su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo, él lo quiso y manifestó el misterio de su voluntad. Por él, que los hombres, por mediación de Cristo, verbo hecho carne, tiene acceso el Espíritu Santo al Padre y se hace partícipes de la naturaleza divina. Así pues, por esta revelación, escucha, esta parte es la más, podemos decir, el centro de esta Dei Verbum. Dice así, así pues, por esta revelación, Dios invisible, por la abundancia de su caridad, o sea, de su amor, habla a los hombres como amigos. Puch, cuando uno lee esa parte, dice uno, ¿a qué calidad? ¿Por qué razón? Escuche bien otra vez, dice. Así pues, por esta revelación, el Dios invisible, o sea, aquel que no se manifestaba a nadie, por la abundancia de su caridad, habla a los hombres como amigos. Interesante. A mí, si me pusieran a hacer otra tesis, lo haría sobre esa parte de la Dei Verbum. Hablar como amigos. Ese Dios lejano que nosotros conocíamos anteriormente en el Antiguo Testamento, ese Dios lejano que solamente hablaba por medio de los profetas, ahora ya no es invisible, ahora es visible. ¿Y por medio de quién? Ahora lo vamos a encontrar. Dice entonces, este número que leía Diana, el número 6, y para el hermano Francisco que tiene su catecismo de la Iglesia Católica, aquí aparecen los numerales del 50 al 53 y 68 al 69, está esta parte que tenemos aquí en pantalla. Si usted tiene el catecismo grande, llamémosle así, en estos números usted va a encontrar este tema que vamos a tocar hoy. Pero en el Ese es compendio del capítulo. Catecismo de la Iglesia Católica está en el número 6, el que estamos manejando ahora. Dice así, Dios en su bondad y sabiduría se revela al hombre, lo que ya leía Diana, por medio de acontecimientos y palabras. O sea, démonos cuenta desde esta parte. Entonces, Dios no solamente se basa por ciertas cosas, por eso el error que se comete muchas veces al pensar que solo la Biblia y nada más que la Biblia
es palabra infalible y de la cual nosotros nos tenemos que basar para sacar nuestra doctrina. No, eso es un gran error. Porque aquí tenemos que manejar una premisa y podemos también manejar algo que se le llama un presupuesto de fe. Y el presupuesto de fe es que ¿quién existió primero? En este caso, se lo ponemos así en ejemplo de la gallina. ¿Quién existió primero, la gallina o el huevo? Y ahí nos hicimos y nos complicamos. Y en este caso, cuando hablamos nosotros de la iglesia es, ¿quién nació primero? ¿La iglesia o la Biblia? Y entonces, si estamos nosotros hablando desde el año 31, que es un año 34, que diga, después de la muerte de Jesús, pues la iglesia también pasa un cierto tiempo de persecución y ya se constituye entonces la iglesia como parte de una comunidad, se hace comunidad y se extiende. Estamos hablando entre el año 34, 35, que empieza ya con fuerza las comunidades cristianas y que el primer evangelio salga hasta el año 60. Estamos hablando casi de alrededor de 30 a 25 años de diferencia para que nosotros podamos comprender y saber muy bien que la Biblia surge hasta después. Entonces, ¿qué es la revelación que manejó entonces la iglesia primitiva o los apóstoles? Vamos a descubrir todas estas cosas en estos números que vamos a ir tratando. Entonces, ¿será entonces solamente que por medio de la Biblia Dios se nos puede manifestar? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. De acontecimientos. Por ejemplo, hoy, en nuestros días, con esta pandemia, ¿será que Dios nos está tratando también de revelar ciertas cosas a nosotros? Eso nunca nos hemos puesto a pensar. Yo siempre marqué algo y dije el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Papa dio aquella bendición desde la plaza de San Pedro con Jesús sacramentado, por el cual también recibimos la indulgencia y también recibimos el perdón de nuestros pecados? ¿Se acordarán ustedes de esa vez cuando la plaza de San Pedro estaba vacía? El libro del Apocalipsis, si usted se da cuenta, habla de eso, que cuando el Señor venga, todo ojo le verá. Y si usted puso atención a ese signo ese signo del tiempo, a eso es lo que la iglesia le llama signo de los tiempos, dígame, ¿cuántas personas estuvieron viendo esa transmisión de esa bendición que el Papa dio con Jesús sacramentado? ¿Será que no se cumplió allí o se reveló Jesús por medio de ello y cabal se cumple aquello que dice el Apocalipsis y todo ojo le verá? Pero como las personas quieren algo esplendoroso, tal vez quisieron ver una luz radiante y que aquí que allá, y nadie se dio cuenta. Entonces, son revelaciones que van surgiendo, pero para eso todos nosotros debemos de tener los ojos bien puestos, siempre cimentados en la fe. Entonces, Dios se manifiesta entonces con acontecimientos y palabras, se revela a sí mismo y el designio, o sea, su plan de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Entonces, al final de todo ello, demos cuenta que desde que el hombre cae en el pecado de la soberbia, eh, pierde en sí relación con Dios. Y Dios mismo crea un plan para volverlo a rescatar. Y ese mismo plan va en favor de quién? De los hombres. Por esa misma razón no podemos decir nosotros, por medio de la revelación que la iglesia tiene y por medio de la revelación que la iglesia ha tenido a lo largo de su historia, no podemos decir nosotros que el fin del mundo va a ser así por aniquilación, como nos lo han dicho muchas personas, que se va a acabar el mundo, que se va a acabar y todo esto. Hay que saber entender todo ello. ¿Por qué razón? Porque a veces no es eso. Si lo miramos desde el punto de vista de la lógica, si Cristo mismo ha venido en favor de la humanidad, entonces dígame usted, ¿qué sentido tiene si se va a destruir el ser humano, si se va a destruir el mundo, que Cristo haya resucitado con cuerpo como nosotros? No tendría sentido. Y dígame usted, pregunta de párvulos, ¿Cristo será que subió solamente como espíritu a los cielos cuando fue su ascensión? Mm. Subió con cuerpo, lo corpóreo. Y él mismo lo dice cuando dice, tóquenme, soy yo.
Un espíritu no tiene carne ni hueso como lo que tengo yo. Entonces, es importante entender todas estas revelaciones y por eso les digo, es importante conocer todo ello para también dar nosotros respuesta a las cosas que nos están pasando. Por ejemplo, muchos nos han dicho a nosotros, el mundo se va a acabar, el mundo se va a terminar, pero ¿qué dice San Agustín? San Agustín también tomando parte de la misma revelación que tiene y que ha sido transmitido por los apóstoles, San Agustín dice en esa su famosa obra titulada La ciudad de Dios, dice que el fin del mundo no va a ser por destrucción, sino que va a ser por transformación. O sea, en otras palabras, todo lo bueno, si se dice en el libro del Génesis que todo lo que Dios hizo era bueno, por lo tanto, no tiene por qué destruirse. Ahora, digamos, ¿por qué se va a destruir el planeta Tierra? ¿Por qué se va a destruir la naturaleza? ¿A qué culpa tiene la naturaleza del pecado del ser humano? ¿Quiénes son los que deberían de ser destruidos? Nosotros, no la naturaleza. Y aún San Pablo lo dice en su carta a los Romanos, en su capítulo 8, dice él, que la naturaleza, dice, gime con dolores de parto, esperando su redención. Entonces, ¿qué quiere dar a conocer eso? Que la naturaleza también va a ser redimida, que la naturaleza va a ser transformada y no destruida. Entonces, todo esto lo vamos entendiendo nosotros cuando tocamos ese punto de la revelación. ¿Y por qué lo estamos tocando? Por lo que dice aquí. El plan preestablecido en la eternidad, o sea, de parte de Dios por medio de Cristo, ¿en favor de quién? De los hombres. Entonces, si esto se va a destruir, ¿qué objetivo y qué sentido tuvo entonces la misión de Cristo en la tierra? No tendría sentido si estamos hablando desde este punto de vista catastrófico, desde este punto de vista de destrucción. No podemos decir nosotros que vaya a ser así. Entonces, no tendría sentido. Ni el proyecto de Dios, ni el sacrificio de Cristo si estamos hablando de un fin del mundo de destrucción. Dice este mismo número. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina. Volvemos a caer a esto. El hombre desde entonces debe participar de la vida divina a todos los hombres mediante la gracia del Espíritu Santo para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. Entonces, dentro de esta misma revelación, nosotros tenemos entonces la gracia y la oportunidad, entonces, como dice aquí, de participar de esa vida divina. Pero eso va a depender también de nosotros cómo captemos esa revelación. Entonces, avanzamos. Ahorita solamente fue un retoque de este numeral para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, si se dieron cuenta, nos lleva mucho tiempo pues meditar toda esta parte. Imagínense, agarrar el catecismo grande. Entonces vamos desglosando poco a poco, pero yo le digo, no me importa si no terminamos este tema, le damos seguimiento a las cosas que usted aprenda y aprendamos los dos, porque también para mí es muy enriquecedor todo ello. Entonces entramos a esta parte de introducción ya de la explicación a este numeral. San Agustín proclama, tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y sabiduría, no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín escribe esta parte. ¿Por qué? Porque cuando habla acerca de la alabanza, está hablando acerca mismo de la misma palabra que él tiene en sus manos y de la cual él predica. Esa alabanza que encuentra por medio del contacto de esa revelación que él ha tenido también, una revelación personal. Entonces, ideas principales que vamos a tocar y vamos a ver en esto, en este numeral que nos pueden a nosotros iluminar acerca de la revelación. Si a ustedes un día les preguntan, ¿por qué Dios se reveló? Y aquí está la respuesta. El deseo de Dios en el corazón. ¿Cuál es el objetivo entonces? El objetivo es este. Dice el primer inciso. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. ¿Y cuál es ese designio o cuál es ese deseo en el corazón del hombre? Aquí va la respuesta. Es conocer a Dios.
ser feliz. Siguiente inciso. Dios lo trae hacia sí y solo en él el hombre encuentra la paz. El otro. El hombre es un ser religioso. Entonces aquí tal vez caemos un poquito en conflicto cuando nos dicen los religiosos se refieren solo a la Iglesia Católica. Nel pastel. Cuando estamos hablando acerca de que el hombre es un ser religioso, recordemos esto. La palabra religión significa estar atado a. Pero estar atado a quién en este caso. Si estamos hablando entonces aquí de algo, si estamos diciendo que el hombre es un ser religioso, estamos diciendo que el hombre depende de, pero en este caso, ¿de quién depende? Y aquí está la respuesta, la encontramos en Hechos 18:28. En Dios nos movemos, existimos y somos. Esta premisa, ojalá que nunca se le vaya a olvidar. Estamos diciendo todo, sí, es que ustedes son religiosos, sí. ¿Por qué? Porque en Dios nos movemos, existimos y somos. Ahí está la respuesta que usted le puede dar a alguien. ¿Por qué usted es religioso? Aquí está la respuesta. Hechos 18:28. Está facilito de aprenderse. En Dios nos movemos, existimos y somos. Una parte, tal vez podríamos decir nosotros, muy filosófica, muy llena de estos conceptos que nos llevan a nosotros a nuevamente a las preguntas que mirábamos hace 2 semanas acerca de quién soy, a dónde, de dónde vengo y a dónde voy. Un poco va en ese sentido. Entonces, el hombre por naturaleza, entonces, va a depender de alguien y va a depender de Dios. Por eso dice aquella hermosa frase que encontramos en la Sagrada Escritura, fuimos creados por Él, o sea, refiriéndose a Dios, fuimos creados por Él y para Él. O sea, en ese sentido es que le decíamos, se recordarán ustedes que el objetivo por el cual Dios crea al hombre también, sí, es para que participe de su bienaventuranza eterna, pero también está el objetivo para que el hombre ame a Dios y Dios ame al hombre. Por eso el plan salvífico que nosotros encontramos en todo ello. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios el deseo de Dios en el corazón del hombre? Es que el hombre se salve y el hombre le conozca y el hombre esté siempre dependiendo de él. Añado podríamos decir, un apéndice a esto. Hoy el Evangelio que se meditaba tomado del Evangelio según San Lucas, dice que cuando Jesús le llevaron todos los enfermos, Jesús dijo algo. Les imponía las manos y los enfermos sanaban, habían personas endemoniadas y también Jesús les hablaba y les imponía las manos y los demonios decían, ¿qué quieres con nosotros? Tú eres el Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, aquí vemos algo muy importante. El demonio también cree en Dios y sabe que Dios existe. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que nosotros creemos por medio de la fe y que el demonio también cree? Aquí está el sentido de este último inciso. El estar en relación con Dios, el estar apegado con Dios, al estar siempre en relación con Él. Por eso es que nosotros podemos orar. El demonio sí cree en Dios, pero no puede entrar en relación con Dios. Nosotros como seres humanos sí. ¿Por qué? Por medio de la fe. Porque, ¿cuál es? Es porque Dios ha puesto en el corazón del hombre el conocerle. Entonces, es interesante todas estas partes que estamos viendo. ¿Por qué razón? Porque si estamos aquí hablando acerca de que el deseo de Dios también que ha inscrito en el corazón del hombre es conocerlo, es aquí donde entra entonces la facilidad y accesibilidad que Dios le da al ser humano por medio de la revelación para poder conocerlo. O sea, ese Dios lejano se hace cercano. Y es lo que hermoso que le llamamos al Concilio Vaticano II. Ese Dios invisible habla a los hombres, decía, como amigos. Entonces yo por esa misma razón a veces les digo, pues esas palabras que, Señor, tú eres el Rey de Reyes, señores, señores. Yo digo que
hay veces que esos términos ya deberíamos irlo cambiando. Porque si ya aún la iglesia nos está diciendo que ese Dios invisible se hace revelación y habla a los hombres como amigos, ¿por qué vamos a decir, Señor, tú eres el Rey de Reyes, como ahora muchos? No, se trata de esta manera de conocer a Dios. A un rey no se le puede conocer, a un Dios se le tiene miedo. No, a un rey se le tiene miedo. ¿Por qué? Porque puede aplicar castigo, pero a un amigo se le conoce y se le confía. Entonces, si Dios habla, como dice el Concilio Vaticano II, a los hombres como amigos, primeramente aquí está lo que diría también San Pablo, la locura de Dios. Dios deposita entonces la confianza en el ser humano. Le habla como amigo. Pero también el hombre, en su respuesta de fe, también tiene que hablarle a Dios como amigo. Entonces aquí hay, podríamos decir algo que siempre se le va a llamar algo recíproco. Siempre debe de estar entonces puesto en cuenta todo ello para que podamos nosotros saber captar lo que Dios nos quiere dar a conocer a cada uno por medio de la revelación. Entonces, premisa muy importante, ¿el hombre es un ser religioso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque depende de Dios. ¿Y dónde lo fundamenta? Hechos 18-28. En Dios nos movemos, existimos y somos. Entonces ya usted le puede decir ya a sus discípulos, digámosle así, a quienes usted está catequizando, les puede decir usted, que nosotros somos también 100% religiosos. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios, porque somos, y Dios nos ha creado. ¿Y con qué propósito? Para que nosotros crezcamos y también le reconozcamos a Él como Dios. Ya se nos está yendo el tiempo. 2. El olvido o negación de Dios. En este caso vamos a encontrar esa parte, si usted tiene su compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, lo vamos a encontrar en los primeros números. Lo vamos a encontrar ya sea en el número 8, en el número 7, perdón, en el número 7 cuando nos habla cuáles son las principales etapas de la revelación. ¿Y por qué no lo toca mucho aquí? Porque hace un recuento de la historia de la salvación, o como diría el Concilio Vaticano II, hace un recuento de la economía de la salvación. Ojo, le doy este tip. Cuando usted vaya a encontrar en los documentos de la Iglesia Católica esta frase, economía de la salvación, economía es igual a historia de la salvación. Entonces, si usted encuentra esa palabra economía, se está recibiendo a la historia. Entonces, el olvido o negación de Dios lo encontramos entonces en el número 7, cuando nos habla sobre Adán y Eva, nuestros primeros padres, que después de la caída Dios interrumpe su revelación y les promete la salvación. Esa es esta parte que encontramos nosotros en este número 7 y nos dice aquí, el hombre puede olvidarse de Dios o incluso rechazarlo. ¿Por medio de qué? Aquí ya nos va explicando. Ignorancia, rebelión, rebelión contra el mal, afán de riquezas, mal ejemplo, actitud de miedo del pecador. Entonces, aquí es donde nosotros debemos encontrar toda esta parte que nos va involucrando a nosotros. ¿Se puede entonces negar a Dios por aún haberse Dios aún revelado? ¿Podemos nosotros negarlo? Claro. Pero aquí dice algo muy importante. Ningún pretexto justifica el olvido o la negación de Dios. Lamentablemente es una parte que nosotros vamos a encontrar en estos días y máximo en los jóvenes. Yo estoy seguro que ustedes se han encontrado con personas, Brian, levántate la mano, decime, No, no es Brian, soy yo. Ajá. dígame. Esto puede ser, ahorita que va a tocar el tema de los jóvenes, no sé si me lo corté antes, pero bueno, eh, cuando están con la idea de ser ateos, Ujú. ¿va relacionado? Sí, esto es lo que iba a tocar ahorita.
Dice que podríamos decir nosotros y hay que tener cuidado con estas tendencias. Por eso es bueno que pregunten, me gusta eso. Si cuando estamos hablando nosotros de un ateo tal vez no nos cause tanto problema. Porque un ateo lo único que nos va a decir es que no cree en Dios, sino que en la religión y punto, y ahí está tranquilo. Pero cuando una persona cae en esta tendencia que nosotros le decimos que lo confundimos a veces, el ateísmo, ese es distinto, el ateísmo es una tendencia que últimamente ha entrado en la sociedad. ¿Y qué es lo que tiene el ateísmo? El ateísmo entonces conlleva a algo que nos puede a nosotros eh, modificar y también nos podía a nosotros confundir en estas cosas. Solo que permítame un momento. Creo que aquí tenía yo una presentación acerca de ello que nos puede a nosotros iluminar para también comprender esta parte que ustedes están mencionando. Vamos a ver, aquí está. Esto estamos manejando un poco con los jóvenes y si ustedes desean esta presentación también se los pueden enviar porque sirve bastante. Y estamos hablando entonces ahorita sobre la cuestión del ateísmo. Decíamos que ateo simplemente es una persona que no nos causa tanto problema, simplemente nos va a decir que no cree en Dios, punto, y nos deja tranquilos, no pelea con nosotros. Y deja que las cosas, y si la religión está ahí, pues que sí, a mí no me importa, ya. Así son los ateos. Pero dentro de todo ello, aquí encontramos esta parte del ateísmo. Aquí habla sobre 4 aspectos de los cuales todos debemos de estar preparados. Y cuando se refiere al ateísmo, aquí está el concepto que yo quiero que también ustedes tengan en cuenta. El ateísmo, como nos dice aquí, el ateísmo como modelo de vida, como justificación de la no restricción de la moral y límites de actuar buscando así una negación bajo fundamentos inconclusos e inexactos. En otras palabras, el ateísmo, ¿qué es lo que busca hoy en día? Porque acuérdense que toda palabra que tiene un ismo, en este caso ateísmo, es un extremo. Y al referirnos al extremo, estamos refiriendo que aquí caemos también en esta parte donde la persona busca. Yo no creo en Dios, ni mucho menos va a creer en la moral. Y trata de justificar, como dice aquí, sus actuaciones con fundamentos inconclusos. Como dice aquí, después de este punto y seguido, es decir, querer argumentar la no existencia de Dios con razones que van más a sentido de opinión o puntos de vista. O sea, al final, el que practica el ateísmo, o sea, se va totalmente al extremo. O sea, vamos a decir así, en otras palabras, una vida totalmente desenfrenada, donde quiere él tener la razón en todo, donde el joven va a querer entonces, como dice aquí, argumentar las cosas que realiza con simplemente opiniones. Y si usted un día se pone a ver las redes sociales, van a aparecer muchos casos de esto. Ah, yo no creo en Dios porque los cristianos no creen. Y toda la gente sigue todas esas formas de expresarse. Dígame, ¿cuántas cosas no han existido hoy en día en las redes sociales que, por ejemplo, esta frase que usted debe de saber, que antes se decía, Dios sí, iglesia no. Antes de ser esa frase que se tenía en cuenta. También se ha ido avanzando y luego dijeron Cristo sí, iglesia no. Hoy en día la propuesta que tiene la sociedad ya no es tanto Cristo sí y iglesia no. Ahora es Cristo no, tu decisión sí. Cambió totalmente el sentido de todas las cosas y creencias de parte del ateísmo. Ahora, ¿cómo se va a manifestar el ateísmo? Ya no casi tocamos este punto de lo cual estábamos reflexionando acerca de que el hombre es un ser religioso. Ahora, ¿cuál es la frase que nos van a decir?
Cree en ti mismo. Cuidadito con esas palabras. Porque cuando le estamos diciendo a esas personas, cree en ti mismo, estamos dejando totalmente algo innato que el hombre tiene. O sea, cuando estamos reviendo lo innato, estamos diciendo que el hombre nace con ello. Y todo esto acerca de que el hombre es un ser religioso por naturaleza, así como es un ser social por naturaleza, de igual manera lo es religioso. Entonces, cuando nosotros decimos esa frase, cree en ti mismo, confía en ti mismo, vas a poder tú, está bueno, pero no llenos al extremo, porque cuando estamos diciendo, cree en ti mismo, estamos diciendo, va, cree en ti mismo, pero olvídate de lo demás. Olvídate que crees en un Dios. Por esa misma razón, déjenme decirle a ustedes que por este tema, muchos se han alejado de la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a la iglesia si no se aprende nada? Y entonces, debemos de tener entonces en cuenta todo ello y y también tener cuidado en todo lo que nosotros podemos encontrar. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente, aún, tal vez no pasa aquí, pero pasa en otros lados, aún hay catequistas que dan sus temas que ni siquiera creen en Dios. Cuando yo me enteré de un caso en cierta parroquia, cuando me enteré de Dios, ¿qué es lo que dije primero? Pucha, entonces, ¿qué rayos está dando, ah? Lo que el asombro, ah. ¿Cómo es que no cree en Dios? ¿Cómo es que quiere y argumenta ciertas cosas con opiniones, pero no con algo, un argumento así sólido y fuerte, sino que simplemente, yo me doy mi catequesis de aquí que allá, que esto y Dios aquí, pero realmente creen en ello? Lamentablemente en la iglesia hay muchas personas que sí son, practican el ateísmo. Pero ¿bajo qué? Simplemente con opiniones. Pero déjeme decirle que el ateísmo, el poder que tiene, es el sentido de su retórica. Convencen tan bien con puntos de vista de opiniones, convencen tan bien que si uno se pone a escuchar sus discursos, a la gran, dice uno, y si uno los escucha, dice uno, tiene razón, dice uno a veces, pero cuando uno ya se pone a analizar cada punto que van tocando, uno se da dando cuenta que eso absolutamente nada que ver, sino que simplemente se dejan llevar por uno. Por esa misma razón, en los jóvenes vamos a encontrar mucho esto. Muchos que van a llegar a recibir su catequesis, pero no creen en Dios y a veces se lo dicen a uno, mire, yo no creo en Dios. A mí yo vine aquí porque me obligaron. Yo sé que ustedes han escuchado esas palabras. Y entonces, en todo ello, ¿qué nos corresponde a todos nosotros? La otra vez estaba yo platicando con alguien por ahí y les decía, sería bueno tener, decía, un departamento de acompañamiento de los jóvenes. Por ejemplo, una vez al mes, tener a alguien, a un catequista, o sea, maduro en el sentido doctrinal, en fe y todo ello, que cada mes, pues, atienda a los jóvenes, mira qué tal, cómo estás, cómo te sentís, has sentido que has avanzado en tu fe y todo ello, ¿verdad? O sea, el acompañamiento que debería de llevar cada joven. Pero como a veces solo nos lanzamos al tema y a veces no nos damos cuenta qué punto. Y por eso es bueno y me ha gustado muchas veces, eh, cambian a veces o sea, eh, le encuentran el sentido a la catequesis que al final, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Haces un diálogo, pero sería todavía más personalizado si tuviéramos un espacio y decir, hoy vamos a tener diálogo formativo con los jóvenes, uno por uno, no examinando, sino enterándome cómo se siente, cómo ha avanzado. Y nosotros sí damos los temas, y eso sí, pero nunca nos hemos dado cuenta cuánto ellos han avanzado, cuánto ellos han avanzado en su fe en la catequesis, desde su catequesis número 0 a la catequesis número 15 que reciben por último. ¿Cuánto avanzaron en su fe? No. Pero sí dimos los temas. Ahí es donde entonces
Entonces aquí es donde nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta, por ejemplo, estamos refiriendo al ateo. El ateo entonces duda de las cosas, pero ahí va. El ateísmo, por lo tanto, sí lo tiene presente, pero no cree, y eso lo hace voluntariamente. No creo y me dejo llevar por opiniones que aparecen. Y punto. Ahí se acabó. Entonces, con esto que quiero decirles a ustedes, que mucho ojo con las cosas aún que se dicen y las cosas que se tienen en cuenta. Por ejemplo, también podíamos tocar el punto aquí acerca de que cuando se cae en un ateísmo, y aquí miraba un mensaje que enviaban acerca de que hay muchos católicos que se cambian a una secta o como se habla a veces, el día miércoles yo soy evangélico que me voy a un culto y el domingo soy católico porque voy a misa, porque es que es el mismo Dios. Cuidado con decir esas cosas, porque al decir esas cosas usted está cayendo en un relativismo religioso. ¿Y qué es un relativismo religioso? El relativismo, comprendámoslo así en palabras sencillas, es como hacer las cosas desechables. Si me estoy refiriendo al relativismo religioso, convierto la religión en algo desechable. Por un día soy católico, el otro día soy evangélico, no hay identidad. Y al no haber identidad, no hay ser. No respondemos a esa pregunta, ¿quién soy? Ni qué busco. Simplemente voy porque me gustó y ya estuvo. No hay identidad. Entonces también nosotros como catequistas también a veces podemos caer en ese error de un relativismo religioso. Y entonces vieron que todo esto nos abre a un montón de cosas. Y es bueno que pregunten porque también así vamos avanzando y también saliendo de muchas dudas. Pero entonces, qué bueno. Entonces, y tenemos que tener en cuenta. Eh, Hay aquí un mensaje que dice, y cuando han vivido circunstancias difíciles puede uno olvidarse de Dios. Pues va a depender también desde qué punto de vista se puede tornar todo ello. Y si no quieren ustedes mencionar sus preguntas por medio así de viva voz, escríbalo, así como están haciendo algunos sus comentarios y todo ello. ¿Qué pasa? Se puede olvidar uno de Dios de cierta manera, ya que tocamos este punto, es bueno entonces tocar. A veces teníamos que tener nosotros en cuenta qué es lo que nosotros decimos cuando están, por ejemplo, pasando circunstancias difíciles. Y Diana no me dejará mentir, un día cuando estábamos en la lección divina, toqué también ese punto. Y todos acá, y entonces, ¿qué decimos? Hay que tener cuidado cómo decimos las cosas y lo que decimos. Porque cuando pasa algo difícil o cuando se pierde un ser querido, ¿cuáles son las palabras que todos decimos? Tranquilo, Dios así lo quiso. Esas son las palabras que estamos acostumbrados a decir. Tranquilo, fue la voluntad de Dios. Entonces, como le decía lo de la lección divina, somos pilas, y perdón por la palabra, y somos cabrones para culpar y buscar culpables. Y entonces cuando nosotros decimos, fue la voluntad de Dios, Dios así lo quiso, estamos culpando a Dios y la persona que nos está escuchando también va a creer y va a crecer en esa culpabilidad y culpar a Dios por lo que pasó. Entonces, pues les digo, la boca es fácil para sacar palabras, pero para sacar las verdaderas y las exactas, ¡ay! Eso sí, se tiene que estar conectada también la cabeza con la boca para poder hablar, no solamente la boca. Entonces, ¿puede alguien alejarse y olvidarse de Dios con las cosas que ha vivido? Claro que sí, se puede olvidar.
porque a veces nosotros los que deberíamos de apoyar y deberíamos de dar palabras realmente que puedan ayudar a la persona, no somos nosotros quienes culpamos al mismo Dios, ¿verdad? Eh, entonces, es importante entonces tener todo ello. Dice aquí, ¿y qué sucede cuando hemos compartido en algunas religiones diferentes doctrinas? Se le va a caer el brazo. No, no pasa nada, ¿verdad? Pero de cierta manera siempre hay que siempre resguardar. ¿Por qué? Ya les digo yo que a veces son buenas las invitaciones que a veces nos hacen, también a veces tienen otro objetivo. Y el objetivo que muchas veces se tiene es jalar. Y media vez que nosotros asistamos a veces a una determinada denominación evangélica, pues tal vez uno se puede sentir a gusto. Pero realmente yo la pregunta que hago siempre es, sí me siento a gusto por el tipo de música, por el tipo de forma como se expresa el que predica y todo ello. ¿Por qué le digo ello? Porque nosotros en el seminario tenemos un trabajo de campo que se le llama, cuando salimos nosotros a visitar a diferentes denominaciones. A mí, por ejemplo, me tocó ir a una iglesia ortodoxa, a ver cómo celebraban, cómo la gente vive su fe. Y también me tocó ir a una secta protestante, esta famosa Elim que está ahí por la colonia El Rosario, allá en Misco. O sea, se mira uno, dice uno, puches, qué ambiente, la música que manejan, los cantos que manejan, qué calidad. Pero al final de todo, cuando llega el momento de la palabra, cuando uno le pone atención, sí, gloria a Dios, aleluya, démosle un fuerte aplauso, como dicen ellos, a Jehová que envió a su hijo para que nos salvara, y todo Cali, y toda la gente, sí, gloria a Dios, diga. Y al final dice uno, ¿qué contenido tuvo esa predicación? Ningún contenido. Simplemente llenan a las personas de emociones y la persona sí va creciendo en emociones, pero cuando va creciendo en emociones, pasa esto, lo que decían aquellos. Cuando una persona solamente vive de emociones, vienen los momentos difíciles y se olvidan de Dios y ya no creen en Dios, porque su fe solamente se basó en emociones. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros cuando vamos a ciertos lugares. Yo siempre le digo a las personas, cuando las invitan, digan, no tenga pena. Si quieren, si van a hacer alguna fiesta en la casa, yo con gusto llego, pero también respeto. Los quiero respetar a ustedes y también quiero que me respeten, ¿verdad? Entonces, para que sabemos muy bien qué es lo que nos van a decir cuando hay aniversarios, por ejemplo, de algunas sectas, sabemos muy bien a qué va a ir la prédica enfocada, a criticar a la iglesia. Igual como diría mi abuelo en una ocasión, mi abuelo que estudió mucha apologética y también teología, decía, ir a una iglesia evangélica a escuchar la prédica de un protestante que va a hablar mal de la iglesia, porque eso es lo que hacen, es como ir a un lugar o a una casa donde van a pelar a mi mamá. Entonces, ¿qué sentido tiene? De cierta manera, tal vez el que lo invita, tal vez la persona que invita o le invita a uno, tal vez no es ese objetivo, pero sabemos muy bien que al estar allá o participar de una secta, pues también nos llenan de su doctrina. Y hay que tener cuidado con la doctrina evangélica, porque la doctrina evangélica es muy, llamémoslo así, fideísta, se le llama a esta parte. Todo es la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, y se olvida de todo lo demás. Entonces, no es, sí es el mismo Dios, pero desde diferentes puntos de vista. Y no podemos hacer, como diría el Papa Francisco, un licuado de fe, sino tenemos que tener nosotros presente lo que somos. Y por eso hablábamos de identidad. Y por eso es bueno también no decirle a los jóvenes, ay, usted si quiere ir a bueno, hay catequistas que lo dicen. Si usted no quiere ser católico, váyase, tranquilo, la cosa es que siga a Dios. No se puede decir eso. Entonces, siempre tener cuidado con todo ello. Muy bien.
No, había prometido que iba a ser 45 minutos y a mí hice más de la hora. Entonces, lo dejamos hasta ahí, en este punto. Vamos a ver, el punto número 2, donde está el olvido y la negación de Dios. Entonces, vamos a seguir con este mismo tema dentro de 2 semanas. Y como les digo, vamos aprendiendo aquí ciertas cosas que nos pueden ayudar a nosotros y tener ciertos elementos que nos llevan a nosotros a dar respuestas a muchas cosas. Entonces, ya llevamos, ¿qué? 5 sesiones. Y hoy quiero preguntarles a ustedes, así en cuestión de 5 minutos. ¿Qué les ha parecido a ustedes esta formación? ¿Por qué abro este espacio? Porque también es bueno para mí saber sus puntos de vista, si les parece o no, o cambiamos, o está bien que estemos manejando el catecismo de la iglesia, o quieren ustedes otro tipo de formación. O sea, lo dejo a libertad de ustedes. ¿Qué les ha parecido? Entonces, les dejo el espacio para que ustedes puedan expresarse o decir mejor, me parece mejor hasta las 8 de la noche o mejor las 7:30. Cosas ahí que nos puedan ayudar a nosotros también para que la mayoría puedan participar. Así que dejo el espacio para ustedes. A ver qué dicen. Buenas noches. Pues yo agradecer primero que nada pues, el tiempo que se nos da también para esta formación y pues me ha estado gustando porque va el lado de la formación, pero va la práctica a la par, que eso nos ayuda un montón, porque podría estudiar yo el compendio del catecismo, pero no podría, me cuesta mucho esa parte de la práctica, o sea, de poderlo traducir. Entonces, esa parte, y creo que con el tiempo, pues, por mí si pudiera más tiempo, pues estaría bien, pero no, yo sé que cada quien tiene distintas actividades y pues respetar lo que los demás digan. Solamente muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, padre, buenas noches. Buenas noches. Pero fíjese que por mi parte, Leo, le soy honesto. La verdad que el tema para mí está bien, ya que el catecismo solo lo utilizo de vez en cuando. Ahí se estaba empolvando en el lugar donde lo tengo, junto con las demás, eh, creo, información que me solicito cada vez que me toca un tema. Pero como decía Miriam, y comparto la opinión, realmente el leer el catecismo sin una explicación es como leer una simple revista. ¿Va? Entonces, para mí, pues el tema del catecismo está bien porque como va de parte de lo que nosotros realmente vivimos y hacemos, pero a veces cometemos esos errores, como usted me explicaba anteriormente, en que decimos, y lo comparto, ¿verdad? Porque yo era uno de los que decía, si estamos siguiendo un solo mismo Dios, pues, pero la doctrina, como dice usted, es totalmente diferente. Eh, pues la verdad, eh, el estudiar esto, eh, ahorita para mí no es vergüenza, sino que para mí sería una forma de aprender más de la religión a la que yo acepté, ¿sí? Porque como le escribí, pues yo compartí y tuve la oportunidad de compartir 7 religiones distintas, o sea, 7 iglesias diferentes doctrinas y todo. Y realmente caía en que solo era una fe de seguimiento o de capricho, como podrían decir, ¿no? Pero realmente la Iglesia Católica sí me llenó el vacío que yo tenía y la fortaleza que he tenido hasta el momento. Pero sí, para mí el tema está bien y con respecto a los horarios, pues yo me voy acomodando a lo que yo pueda y tenga en el camino, porque realmente sí, sí, a veces me cuesta, debo estar aquí a las 7, a veces puedo estar a las 8, pero igual para mí yo comparto en que debemos de seguir adelante. Gracias, Pat. Gracias, Francisco.
A ver, ¿alguien más? Buenas noches, Buenas noches, hermana. Rosario. Este, toda formación es muy enriquecedora para nosotros como catequistas, nos ayuda bastante. Y pues por mi parte están muy bonitos los temas, muy enriquecedores y pues va ayudando bastante a desempolvar el compendio, ¿verdad? Que lo tenemos ahí guardadito o lo tengo guardado. Entonces, es de bastante ayuda para mí y gracias por su tiempo y su dedicación para que nosotros sigamos con esta formación a través de en línea, ¿verdad? Porque ya que no se puede presencial, pues en línea también nos vamos acoplando nosotros también, ¿verdad? Y muchísimas gracias a usted también. Muy bonitos los temas, sí me gustaron, me gustan bastante, gracias. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Padre, Dígame. gracias por Ya va. el tiempo que nos ha dado porque es algo muy importante porque hay algunas dudas que los jóvenes a veces le preguntan a uno, no se quedan como lo de los, ¿cómo se llaman? Los de Sacramentales. sacramentales. Eso a mí me surgió una duda porque alguien me preguntó, un niño me preguntó de eso. Yo me quedé así como, ¿por qué es bendito elegido? Pero no fue una respuesta que a mí no me satisfajo. No me satisfajo dársela solo así, ¿va? Entonces fue cuando pasó que usted nos dio la catequesis a nosotros de eso. Entonces ya cambiaron muchas formas de cosas que uno ha utilizado y no sabe qué son. Entonces uno está aprendiendo y está transmitiendo ese conocimiento a los jóvenes. Entonces es algo muy importante. Y gracias, Padre, por su tiempo. Y lástima que no tenemos más tiempo para para, para estar más porque yo sé que esas pláticas se podrían alargar porque es bastante lo que tendríamos que aprender nosotros. Y la verdad que me siento bien y satisfecho con lo que usted ha hecho. Esperamos que sigamos, que podamos seguir con estas catequesis, porque eso son catequesis para nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que nos enseñamos. Esperamos que sigamos así todavía mucho tiempo más. Primero Dios. Gracias, Esteban. Una última opinión y nos vamos. ¿Alguien más? Buenas noches, padre. Buenas noches. Eh, Solo para comentarle realmente que las catequesis que nos están dando realmente son de mucha ayuda porque en realidad muchas veces somos catequistas y como decía el hermano anterior, a veces no estamos bien preparados ni tenemos la fe bien cimentada para compartírsela y por eso es que a veces nuestros jóvenes se alejan porque nosotros no sabemos infundirles realmente el verdadero amor y conocimiento de Dios. Solamente, Padre. Gracias, hermana. Tocó un punto muy importante. A veces somos buenos para recibir quizás otros contenidos. Por ejemplo, comentamos a veces las cosas que suceden. Fíjate que alguien escribió tal cosa, o fíjate que pusieron tal comentario, pero a veces realmente para transmitir, como decía usted, hermana, el contenido de Dios nos cuesta. Y nos cuesta, ¿por qué? Porque a veces sí es comprensible, ¿verdad? O sea, la cuestión del tiempo, pero a veces que sí necesitamos nosotros, no solo porque seamos catequistas, sino todos nosotros deberíamos de saber ello. No porque compartimos un tema, sino deberíamos de conocer nuestra doctrina, si decimos ser católicos, si decimos ser cristianos. Entonces, todos estos contenidos nos llevan a nosotros, ahí sí. Ahora caigo yo en esto. Ustedes son educadores en la fe. Imagínense qué responsabilidad. Educadores en la fe. Y si somos educadores en la fe y ni siquiera sabemos nuestra fe, entonces ahí está el reto. Entonces, por esa misma razón. Pero, o sea, el objetivo por el cual yo tenía, porque no es que me hayan dicho, queremos que nos toquen esos temas, sino quise yo tocar esos temas porque, sinceramente, estos cursos no se dan. Muy difícilmente ustedes en las parroquias donde quizás van a visitar un curso acerca del catecismo de la Iglesia Católica,
es muy difícil que haya. Lo va a encontrar tal vez en una escuela de laicos o una escuela de teología, lo va a encontrar, pero ahí en eso se paga y, y todo ello. Entonces, quise también tener ello porque, como les digo, también a mí me enriquece, ¿verdad? O sea, en el sentido, sí, tal vez ya me lo sé, pero también es bueno volverse a encontrar con todo ello para que nosotros podamos tener todo ello en cuenta. Entonces, gracias por sus comentarios. Eso quiere decir que vamos aprendiendo y vamos a ir avanzando poco a poco. Un punto que tocaba Esteban es que el tiempo también no, o sea, en el cual estamos viviendo tampoco nos ayuda a todo ello. Y también el tiempo de estar frente a una pantalla también cansa. Cansa a quien lo está recibiendo y también cansa a quien lo da, porque no es lo mismo estar en persona, ¿verdad? Y entonces, de verdad, gracias por también responder a todo ello y también me gustaría que no por fuerza tendría que ser catequista quien reciba ello. Si usted conoce a alguna otra persona que le gustaría también conocer acerca de estos temas, pues hágale la invitación. Eso está abierto, como digo, es un curso que nos puede ayudar a todos a conocer la doctrina y la riqueza que tenemos como Iglesia Católica. Entonces, muchas gracias a todos. Le voy a pedir tal vez aquí al hermano Francisco, más conocido como el abuelo, que nos pueda hacer la oración final. Mucho gusto, Padre. Entonces, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bendito, Padre celestial, te damos gracias porque nos permitiste encontrarnos, nos permitiste terminar este día, un día de labores, en la cual pues los frutos se dan en el camino. Te pedimos por aquellas personas que aún se encuentran en camino para sus casas, para que tú los guíes y los guardes de esta cepa. Sabemos de que estamos en una situación difícil en que muchos no entendemos y no comprendemos la situación en la que nos encontramos, pero que los que entendemos y comprendemos pedimos por ellos para que logren entender que la situación está muy difícil. Enséñanos siempre a encontrar esa verdad, esa sabiduría y sobre todo que tú estés presente en cada uno de nuestros hogares, principalmente en nuestros corazones, para que lo que hagamos, digamos y miremos, lo miremos con fe y lo miremos con la fe y con el amor como tú nos vistes a nosotros. Gracias por compartir con nosotros estas migajas de sabiduría y de conocimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien a todos, que Dios les bendiga, que pasen buena noche y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, Padre. Dios nos bendiga. Padre, feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche a todos, feliz noche, Padre. Feliz Se noche. portan bien todos. Feliz noche a todos. Nos vemos. Noche. Feliz noche. Adiós.